Sale. Entonces, sí se ve cómo se aplicó la transformada z a la ecuación en diferencias. Sí, así, sí. Ok, pues eso esa es la primera solución. La mitad del ejercicio. La otra mitad, ahora, bueno, ya encontraste la función de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora te pide que calcules, que obtengas la respuesta de ese sistema a una entrada escalón. ¿Y cómo es la entrada escalón? Queda como y de z, le di la división Ajá, y multiplicaba por u de z y igual a g de z y u de z, ¿no? ajá, esto sería z a la menos uno por uno 0.8 z a la menos uno más 0.15 z a la menos 2. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí, hasta ahí, sí. Hasta ahí. Pero fíjate que aquí yo ya le quité el u de z. La u de z va aquí. ¿Sí lo ves? Y si Sí, ahí. esta es mi salida y esta de aquí es mi entrada, ¿dónde crees que debo de poner la función de prueba? La función de prueba sería Sí, después, ¿no? ajá, que es mi entrada de escalón y la entrada impulso. Sería Pues después. aquí en U de Z. Entonces tú lo que vas a hacer es, ok, ¿cuál es la definición matemática de U de Z de un escalón unitario? Pues es esa señal en el tiempo discreto K. Esta es U de K, pero esta señal está en tiempo discreto. Lo que tienes que hacer es pasar la definición del escalón unitario. O sea, es decir, si tú tienes U de K, tú le aplicas la transformada Z a la definición del escalón unitario y vas a obtener U de Z. Cuando tú veas eso en tus tablas de la definición de la transformada Z de un escalón unitario, pues bueno, vas y se la pegas aquí, hasta ahí, Sí, hasta ahí, sí. sale. Entonces, cuando ya tengas eso, ya hayas encontrado tú la definición y se la hayas pegado aquí, ya se la pusiste a la función de transferencia, entonces ahora lo que te está pidiendo es, ok, grafica la respuesta, la salida en el tiempo, la salida de ese sistema, ¿sí me explico? Ahora vas de regreso, ya aplicaste, ahora vas de regreso, ya tienes tú la transformada Z. Ahora vas a aplicarle la transformada inversa para obtener precisamente la respuesta en el tiempo discreto de ese sistema. ¿Me explico? Ok. Hasta ahí entonces, Sí, es todo. ya. Sí, Eso es todo. esa era mi duda. Ajá. El que vas a graficar Ya. esto. Y de Ok. K.
¿Sale? Va. ¿Qué vas a simular en una computadora? La ecuación en diferencias, esta. ¿Sí me explicó? Ok. Sí le agarraste la onda o no? Sí. Ok. Para eso te puedes ayudar de MATLAB para que te ayude a obtener las soluciones, ¿no? Y ya tú lo haces a mano. Bueno, me refiero a que hagas tu desarrollo en un archivo poniendo las ecuaciones de tus soluciones, ¿no? Tu procedimiento. El código que estaba en la presentación, ese sirve, ¿no? Ese te puede servir, pero es en la view. Yo te digo que lo programes en un microcontrolador. Ustedes ya son de noveno semestre y me imagino que ya saben usar Arduino a la perfección. Ok. Sale. Sí. Órale, pues es eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, entonces vamos a la presentación de la otra. ¿Sí se ve? Sí, ahí se. Ok. Pues bueno, la última, esta va a ser yo creo que es la última sesión que vamos a tener porque pues la próxima semana ya viene su examen, su segundo parcial. Entonces, pues yo espero que, la verdad no me los quiero llevar a final o a un ordinario porque no, no sería necesario, ¿no? Así que les pido de favor que se dediquen a estudiar un poco lo de la materia para que pues puedan presentar el examen. Yo ya el examen ya lo tengo elaborado, ya está presentado y todo. Les recomiendo fehacientemente que chequen todo su estatus con tu estatus académico ahí con control escolar para que no tengan algún detalle a la hora de presentar su examen. ¿Ok? Ok. Sale. ¿Qué otra cosa sería de importante algún comentario de ustedes? De nuestra parte, no, pues ninguno. Es solamente Oh, confirmar que la próxima semana es el examen, ¿no? ok, sí, el examen está pactado me parece como ya es segundo parcial, creo que nada más van a hacer un examen de 2 horas, ¿eh? Ok. Dale. Y ya de ahí el ordinario sería para la siguiente, ¿no? Y ya sería para la siguiente. Si es que, bueno, hasta que me digan lo contrario, ¿no? Si no, yo les avisaría. Ok. O sea que hay que estar pendientes también del grupo, Ok. ¿va? Perfecto. Dale, pues. Bueno, vamos a ver nuestra última sesión. Espero que les guste. Eh, la verdad, lo complicado, las sesiones complicadas eran cuando aplicábamos la transformada Z y la inversa, porque pues era demasiada matemática. Entonces aquí, pues igual, no nos vamos a salvar de la matemática, pero ya está un poquito más tranquilo porque ya es la aplicación de los conceptos de control digital, ¿no? Entonces, anteriormente, pues nos habíamos dedicado a analizar estos sistemas poniéndolos en introspección, ¿no? Analizándolos qué pasaba en el tiempo y las características temporales de cada respuesta, de cada sistema o su salida, ¿no? O si no, como lo marcamos en la tarea, era buscar precisamente la solución numérica a la ecuación en diferencias que se estaba presentando, ¿no? Entonces, ahorita toca analizar precisamente determinar si un sistema es estable o no es estable, tanto en forma relativa o
en forma absoluta. Y para eso, control digital tiene tres criterios fundamentales para determinar si un sistema es o no estable, ¿ok? Los criterios que vamos a ver, los criterios son los mismos criterios que ustedes han de haber visto seguramente en una materia que se llama sistemas lineales uno o 2 y es el criterio de estabilidad de absoluta de Ruth Hurwitz, el otro es el criterio de Yuri y el otro criterio es el de Nyquist cuando analizamos, nos cambiamos de espacio, de dominio, ya no estamos analizando el dominio del tiempo, ahora va a ser el dominio de la frecuencia y ahí es cuando aparecen las famosas gráficas de Bott o las gráficas de magnitud y fase de un sistema y el criterio de Nyquist. Y todo esto para determinar toda esta matemática, todos estos conceptos fundamentales necesarios para poder determinar si un sistema es o no estable. Pero las reglas del juego de control digital para determinar si un sistema o no es estable, pues realmente son sencillas, ¿no? Entonces, en la materia, ustedes que tuvieron, bueno, que pudieron haber visto en sistemas lineales uno, pues ahí se establecieron las bases necesarias para poder analizarlos. Es prácticamente lo mismo, ¿ok? Son los mismos procedimientos, solamente cambian unos pequeños detallitos, ¿sale? Entonces, pues es una de las unidades más, importantes para estudiar en cuanto a los sistemas que tienen que ver con control digital. Entonces es la unidad 4 es la estabilidad de los sistemas de control muestreados y digitales. Entonces, esta unidad aquí nada más tenemos dos objetivos, son simples. Ok, tú ya aprendiste, el primero es aplicar la transformada Z y su inversa para el estudio de estos sistemas de control digital. Y así tú por medio puedes conocer la estabilidad de ese sistema o no, por medio de la ubicación en el espacio de los polos y ceros de ese sistema ubicados dentro del espacio del círculo unitario de la transformada del espacio Z, ¿no? Y una vez que ustedes ya ubican esos polos, esos ceros de su sistema, pues no te puedes dar una idea absoluta del sistema, si el sistema es o no estable, aplicando el criterio de Ruth Hurwitz, que es el que vamos a ver más adelante. Lo otro es, el otro objetivo que se busca, pues bueno, es aplicar el método del lugar geométrico de las raíces a los sistemas de control que son muestreados, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos. Espero que podamos llegar a alcanzar a ver el último, porque es uno de los más, los dos son importantes, pero más es el de la LGR, ¿no? El lugar geométrico de las raíces. Pues bien, ojalá esperamos ver la unidad completa, la unidad 4. Y bueno, su unidad tiene 7 temas en donde los primeros dos se presenta una pequeña introducción acerca de lo que sería la estabilidad de los sistemas muestreados, tanto muestreados y digitales, y un pequeño repaso recordatorio de lo que serían la estabilidad en los sistemas de control cuando se establecen o se definen en el tiempo continuo. El tercer tema, pues simplemente es la aplicación de un concepto para poder analizar matemáticamente la estabilidad del sistema por medio del criterio de Ruth, y es la transformación bilineal. Es un paso que hay que hacer para utilizar e implementar este criterio. Y por último, el procedimiento del algoritmo de estabilidad de Ruth Hurwitz, que es el tema 3.4. Y de ahí nos pasamos al otro criterio, que es el de Yuri. Y una vez que veamos esos dos, sería que empezáramos a ver
el método del lugar geométrico de las raíces, y así sucesivamente hasta ver el último criterio de estabilidad, que es el de acuerdo al dominio de la frecuencia, de cómo responden estos sistemas en la frecuencia, y de ahí determinar si es o no estable en ese dominio, ¿ok? Entonces, pues vean que pues simplemente aquí son son 8 temas, y está medio pesado, pero es lo más interesante de la materia, ¿no? Pues bueno, como primer tema, en la parte introductoria, entonces, ya habíamos comentado anteriormente que un sistema de control que es discreto, pues bueno, habíamos más o menos esbozado, habíamos más o menos vislumbrado, por ahí visto, que la zona de estabilidad para los sistemas de control discreto, pues era, tenía que ver mucho con sus polos y los ceros, pero y que estos polos y ceros los teníamos que ubicar precisamente dentro del círculo unitario. Para el caso de sistemas continuos, se utilizaba el plano S, y decíamos que si un sistema de control continuo, en tiempo continuo, era estable si y solo si los ceros estaban mapeados o dibujados en la parte del semiplano izquierdo de ese espacio S, ¿ok? Entonces, lo que hacíamos era precisamente, ok, me daban el sistema continuo o la ecuación, el modelo matemático o la ecuación diferencial de ese sistema, y lo que hacíamos era inmediatamente aplicar la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial y dibujar los polos y los ceros de ese sistema, ¿no? Después, ya que analizábamos precisamente los polos y los ceros y los ubicábamos en ese espacio, pues ya aplicábamos precisamente la transformada inversa de Laplace, y así obteníamos la respuesta en el dominio de tiempo continuo de ese sistema. Y era lo importante, ¿no? Buscar el tipo de soluciones a esa ecuación diferencial. ¿Qué otra cosa puede ser que se nos esté olvidando aquí? Ah, ok, aquí lo marcamos. Entonces, dependiendo, por lo general, cuando tenemos enfrente una ecuación diferencial o una ecuación en diferencias, el tipo de soluciones que nos vamos a encontrar, pues bueno, van a ser como en forma de exponenciales, elevados a un exponente, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues bueno, la manera de saber si ese sistema era o no estable, pues bueno, es uno de los pequeños vistazos, era observar si la solución que nosotros estábamos obteniendo, ya sea en tiempo discreto o en tiempo continuo, era observar si matemáticamente, al aplicar el límite de la respuesta, por ejemplo, de la ecuación diferencial en tiempo continuo, aplicábamos el límite a la solución homogénea. Si se acuerdan de las clases de ecuaciones diferenciales o no sé si lo llevaron ustedes, ¿en qué matemática la llevaron? ¿En la 4, en la 3 o en cuál? Esa es la pregunta. Les pregunto a ustedes. Diferenciales. Sí, ¿dónde vieron ecuaciones diferenciales o transformadas de Laplace? ¿En qué matemáticas? Creo que fue la 3. En la 3. Ok, bueno, vamos a suponer que en Matemáticas 3 ustedes vieron la solución de ecuaciones diferenciales, y vieron que una ecuación diferencial de orden, por ejemplo, de cierto grado, de cierto orden, tenían dos soluciones. Una de ellas era la solución homogénea y la otra era la solución particular. Cuando homogénea, ¿por qué? Homogénea porque esa ecuación diferencial estaba igualada a cero.
Y cuando esa solución no está igualada a cero, sino tiene otra, por ejemplo, otra, está igualada a otra función que, pues no sea otra función, entonces habría que encontrar entonces la solución de ese sistema o de esa ecuación diferencial a esa entrada, ¿no? Entonces ya no hay, ya ahí ya no es homogénea. Entonces simplemente bastaba eh, para la materia para control digital, pues simplemente basta si te presentan una ecuación diferencial o una ecuación, una ecuación en diferencias homogénea, digo que está igualada a otra que tiene una función distinta de cero, aquí en vez de u de k tiene un cero, pues bueno, simplemente basta con que tú encuentres el límite y puedas determinar si es la solución que te da presenta o la respuesta va a ser estable de este sistema, ¿no? Simplemente con la aplicación del límite. No sé si me explico. Del cómo se Sí, explica. el procedimiento matemático para encontrar y de k cuando te daban una ecuación diferencial en matemáticas 3. Sí, hasta ahí sí. Ok, de eso se trata. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de control digital, pues bueno, simplemente era aplicar el límite a la ecuación, a la solución homogénea de esa ecuación diferencial y ver que te da cero. Si te da cero, entonces ese límite, pues bueno, bien aplicado a esta ecuación diferencial o a la ecuación en diferencias, pues bueno, se determina que es asintóticamente o simplemente es estable. ¿Ok? Ok, Ok. Ese es un primer vistazo, pero no es como tal absoluto. Ahora bien, en cuanto al tema 3.2, que es en cuanto a la estabilidad de los sistemas de control, en general, hablo en general, tanto sistemas de control digitales o sistemas de control, vamos a decirlo así, analógicos, o en tiempo, o los sistemas que están definidos en tiempo continuo, pues bueno, sabíamos bien, es lo que les comentaba, que precisamente si en sistemas de control analógico teníamos la aplicación de la transformada de Laplace a estos sistemas, vamos a decir que yo tengo un sistema llamado GDT. Cuando yo le aplicaba la transformada de Laplace, me salía una función de transferencia GDS o una función GDS, ¿no? Un ejemplo. Y todos estos sistemas estaban determinados, definidos, estaban vistos se describían a través de un plano complejo, donde ese plano complejo tenía una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? Y te decía la matemática, o más bien los conceptos de control, te decía lo siguiente, te decía que si te dan una función GDS y tú querías estudiar su estabilidad, pues bueno, los polos, los ceros y los polos tenían que quedar dentro de esta zona, y esta zona es el semiplano izquierdo del plano completo S. ¿Sí me explico? Si un sistema es estable, entonces hay una simple manera así fácilmente, ok, paz. Digamos que yo tengo un polo ahí y tengo otro polo acá. Por el solo hecho de que estos dos polos estén en la parte izquierda del plano S, quería decir que ya por default ya este sistema era estable. Estoy hablando de los sistemas de control continuos, ¿no? ¿Sí me explico hasta ahí? sí. Ok.
Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de control digitales o discretos? La zona de estabilidad, la zona de estabilidad donde están precisamente los sistemas de control digital que responden de manera pues tranquila, homogénea y aparte, bueno, son zonas, los sistemas de control que realmente tienen una respuesta estable, pues bueno, sus polos y sus ceros, pues bueno, van a estar siempre dentro o al menos marginalmente cerca de lo que se representa la circunferencia unitaria, ¿ok? O sea que puedes tener un polo por aquí, un polo por acá, un cero aquí, no sé. Entonces, ese sistema, pues bueno, va a ser relativamente estable, ¿ok? Siempre que la magnitud de los polos que tengas, pues bueno, no exceda el límite que es el radio con magnitud número uno, ¿ok? Una magnitud de uno cuando tú sacas la magnitud precisamente de los polos y los ceros, ¿ok? Sí se acuerdan cómo sacar la magnitud y la fase de un número complejo o no? ¿O sí se acuerdan? De los vectores, más que nada. La magnitud. Sí, te daban, a ver, por ejemplo, te daban no sé, un vector, ¿no? Te daban un vector así de esta forma. ¿Cómo lo dibuja? Así, si este era X y este era Y, en el plano, si este es el plano complejo, la parte real es X, o sea, estaría aquí en 2, y la parte compleja que es 1 o la Y estaría aquí, ¿no? 1 y 2. Entonces, la magnitud de ese plano, digo, de ese número complejo es R, ¿no? ¿Y cómo sacabas la magnitud de ese número complejo o de ese vector? Bueno, pues tenías una componente en Y y una componente en X. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y la magnitud la sacaban como la raíz cuadrada. A ver, no te escucho, Iván, ¿qué pasó? Es con la raíz cuadrada del término del punto dado, ¿no? O sea, con x, y elevado al cuadrado. Así es, así es. X al cuadrado, la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y así sacabas tú el radio, ¿no? Efectivamente. Y la fase, el ángulo, ¿cómo lo sacabas? Por la tangente a la -1 o el arco tangente de la componente en Y entre la componente X. ¿Sí se ve? Es correcto lo que dice Iván. Entonces, cómo es que sale eso? Pues bueno, imagínate que tú ya tienes en su tarea, ustedes ya encontraron la ecuación característica o el polinomio, ¿no? Entonces, al momento de que ustedes saquen las raíces de ese polinomio, a ustedes les dan, digamos que el polinomio es de segundo grado,
Y si ustedes tienen un polinomio de segundo grado, ¿cuántas raíces va a tener? Eso es álgebra. ¿Cuántas raíces va a tener? Pues dos raíces, ¿no? Es correcto, va a tener dos raíces. Entonces, puede ser que esas raíces, como bien lo acabas de mencionar, pueden ser que esas dos raíces sean reales o sean complejas. Cuando te dan un número complejo, pues bueno, que lo más seguro es que así sea, es que esos polinomios determinan si ese polinomio de la ecuación característica tiene esas raíces cuando tú las graficas en forma de vectores, porque así te da, es un indicio de que si esas raíces las ubicas están dentro del círculo unitario, entonces es un indicio de que ese sistema que ustedes acaban de encontrar o analizar es estable, ¿ok? Aún así es marginalmente estable. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, Ok. Bueno, en el caso de el tema 3.3, la transformación bilineal, pues bueno, es un paso que antecede a la aplicación precisamente del criterio de Routh-Hurwitz a los sistemas de control digital. ¿Sí? Entonces, lo que precisamente sin meternos en tantas cosas, en tanta matemática y demostraciones, pues bueno, se explica primero cómo es que se propone el cambio precisamente de variable y de espacio. Entonces, cuando nosotros analizábamos sistemas de control analógico por medio de la aplicación de la transformada de Laplace, pues no era necesario hacer el cambio, ¿no? La transformación bilineal. ¿Por qué? Pues ya no había problemas, ¿no? Pero pero por la definición de la transformada Z, este, eh, es necesario, no se puede aplicar precisamente, no se puede analizar con, con extrema absolutez, por así decirlo, la estabilidad. Entonces, habría que hacer, los controleros, la gente que se dedica a esto, pues ideó un método para poder determinar si ese sistema de control digital es o no estable. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y propusieron un cambio de variable, una transformación bilineal, en donde el espacio al cual vamos, si nosotros tenemos un sistema definido por medio de la variable z, entonces esa transformación la vamos a llevar ahora a otro espacio que le vamos a llamar espacio W, que no es más que otra cosa, es un espacio similar al espacio geométrico que existe en la transformada de Laplace, algo similar. Entonces, cuando se hace precisamente ese cambio, ellos observaron que en todo lo que exista en donde en mi sistema de control digital se observe la variable z, pues se hace este cambio, uno entre donde t es la variable del tiempo, el periodo de muestreo, y se aplica el logaritmo de z, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas ese cambio a cualquier sistema o una función de transferencia definida en z, pues bueno, se hace precisamente complejo. Entonces, al hacer las reducciones matemáticas, pues resulta muy complicado de hacer la transformación. Así que pues se ideó otro método que en vez de aplicar este cambio de variable, pues bueno, este cambio de variable, pues se reduce precisamente a
a sustituir donde dice 1 entre t por el logaritmo de z en vez de eso se sustituye por esto, ¿no? En 2 entre t por el cociente de z menos 1 entre z más 1. ¿Sí me explico? Sí, Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, las transformaciones que vamos a ocupar para analizar ese sistema, pues son dos, la transformación bilineal como tal, que es esto, y la transformación bilineal inversa. Nosotros ahorita, en un ejemplo, vamos a ver esto de esta transformación. ¿Sí me explico? Y el plano W, así como el plano Z, pues también va a producir un plano, un plano complejo, en donde va a existir números complejos con parte real y parte imaginaria, ¿ok? Tal como el plano S de Laplace. Espero se entienda. Bueno, lo que hacemos con esa transformación bilineal es, ok, yo estoy ubicado en el plano Z, porque ya apliqué transformada Z a mi sistema, y la parte sombreada precisamente corresponde a lo que nosotros llamábamos anteriormente ubicar los polos y los ceros dentro de ese plano, y veíamos que si esos polos y ceros caían dentro de la circunferencia unitaria, pues bueno, teníamos un indicio de que esos sistemas pues eran estables, ¿no? Pero no de forma definitiva. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, por medio de la transformación bilineal, se cambia este espacio que es circular a un espacio similar, como si fuera el espacio S, pero ahora este espacio va a ser el espacio W. Y vean que es exactamente lo que me está diciendo ahí es que ok, ya aplicaste la transformación bilineal, y entonces, cuando tú hagas la transformación y se la apliques a ese sistema, pues bueno, ahora los polos y los ceros del polinomio que te salga en W, en términos de la variable W, pues bueno, los vas a analizar en esta zona, y si caen en esta zona, en la parte izquierda, pues bueno, también van a ser estables, ¿no? Es lo que te quiere dar a entender. O dicho en otras palabras, la parte de convergencia de este sistema, pues bueno, se mapea exactamente en la parte del semiplano izquierdo del, de pues del plano W. ¿Ok? Ahora sí, pues nos pasamos a ver el criterio de Ruth-Hurwitz para ver si un sistema es estable o no en su forma absoluta. Pues bueno, ¿de qué va? A veces va a ser necesario, o si no es que siempre, por cuestiones de diseño de algún controlador que tengan ahí, o la modificación de la respuesta de los sistemas que estemos estudiando, va a ser necesario estudiar la estabilidad, ¿no? Y para eso tenemos dos herramientas muy poderosas, que es el criterio de Root y el lugar geométrico de las raíces. Entonces, para hacer este estudio, entonces nos vamos a referir únicamente a estos sistemas que son realimentados, ¿ok? A esos sistemas que precisamente son descritos como lazos cerrados, ¿ok? Y el objetivo de esto, como ya lo hemos venido mencionando, es precisamente determinar si el sistema bajo estudio es estable o no. Así de simple, ¿ok? Ya sea que te encuentres en el espacio S,
o ya sea que te encuentres utilizando la transformada Z y el círculo unitario, ¿no? Del plano Z. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? El procedimiento es algo relativamente, pues sí, es algo relativamente sencillo y es como el método consiste en hacer un arreglo numérico. Yo en vez de decir arreglo numérico, yo diría que se hace una pequeña matriz con algunos coeficientes. Y pues bueno, el objetivo, este procedimiento del criterio de Routh-Hurwitz, lo único que te dice es si es estable o no por medio de la obtención de las raíces del polinomio característico del, pues sí, del polinomio característico del sistema en Z, ¿no? O bien en la parte, en la parte del plano, perdón, en la parte el polinomio característico si estás utilizando este, los sistemas de control analógico y estás utilizando la transformada de Laplace, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a suponer, hacer un pequeño repaso, para que se entienda el algoritmo. El primer paso para aplicar el criterio de Routh-Hurwitz es la obtención precisamente del polinomio o de la ecuación característica del grado que sea, ¿no? Entonces, eso es precisamente el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado de tu sistema y va a tener más o menos esta forma de aquí, como la que estoy marcando en color rojo. Es un polinomio de grado n con diferentes a n constantes, ¿no? Una vez que ya ubicas la ecuación característica de tu sistema, ya sea en digital o analógico, lo que vas a hacer es hacer una especie como de una línea divisora, como si estuvieras haciendo una división algebraica, pero no va a ser una división algebraica, simplemente tú vas a acomodar en la parte exterior de la casita donde estás poniendo tú los coeficientes, vas a poner la variable que tú estás estudiando. En este caso, como son sistemas de control analógico, pues bueno, aquí tú pondrías la variable S, ¿no? La variable de Laplace y colocarías la variable S de mayor grado hacia la de menor grado, ¿no? Y adentro tú acomodarías precisamente los coeficientes en ese orden de tu polinomio característico. Los coeficientes B1, B2, B3, C1, C2 y C3, pues bueno, son los coeficientes que vamos a calcular por medio del algoritmo de Routh-Hurwitz, ¿ok? Entonces, lo importante aquí es lo que quiero donde observen cómo determinar en el algoritmo de Routh-Hurwitz, cómo determinar si es estable o no, y pues es una condición relativamente simple. Lo que tú tienes que hacer es, al momento de que tú ordenas tus coeficientes de ese polinomio y ya hayas calculado estos coeficientes B1 y C1 respectivamente, si es que los hay, pues bueno, es observar los signos y los valores de tu columna principal, que es la que yo estoy marcando en color azul. Lo que se hace es, si estos coeficientes de la columna principal son positivos y mayores que 0, entonces el sistema es estable, ¿no? ¿Sí se entiende?
¿Sí se entiende o no se entiende? Esa columna Ajá. ya está establecida así. Sí, así es un algoritmo, es un procedimiento. Ah, ok, Tú solamente vas a calcular, si es que lo amerita, los coeficientes que dicen B1 y C1. ah, ok, Los coeficientes que ya tienes tú por defecto son los coeficientes de tu polinomio característico, que serían estos de aquí, los que estoy marcando en color verde. ¿Sale? va, Entonces, cuando tú haces el cálculo de de todos tus coeficientes, al final tú te vas a dar cuenta que si estos coeficientes de tu columna principal, tanto los que tú tienes como los que calculaste, son positivos y además mayores a cero, entonces el sistema automáticamente es estable en lo absoluto. ¿Me explico? ok, sí, Si algún coeficiente te da cero o te da negativo, ese sistema automáticamente es inestable. Presenta inestabilidad en su respuesta. ¿Ok? ok, Así de simple, ¿eh? Ahora, el criterio de Ruth-Hurwitz en sistemas de control analógico, la aplicación es directa, no necesitas hacer transformación bilineal, pero pero como estamos en control digital surge la necesidad de mapear zonas de estabilidad para aplicar el criterio directamente, así como en sistemas de control analógico. Entonces, en vez de tener la variable s, necesitamos encontrar un polinomio en términos de la variable bilineal, o sea, en términos de la variable w. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por lo general, vamos a obtener la función de transferencia en términos de la variable z, pero yo no puedo meter ese polinomio aquí directamente, no me sirve. Lo que tengo que hacer es aplicar la transformación W o la transformación bilineal y obtener un polinomio en términos de la variable W. Entonces, cuando yo encuentro el polinomio característico en términos de la variable W, pues en vez de S, yo voy a colocar las Ws aquí, en esta columna. ¿Se entiende? sí, Sí, ok, ese es el paso previo que hay que hacer para aplicar el criterio de Ruth-Hurwitz. Aquí yo te muestro un ejemplo para que se entienda. En el ejemplo que tenemos aquí ya tenemos definido un sistema de control discreto o digital. Ya lo tenemos en términos de la variable z, la función de transferencia es gz de z y está definido con esa función de transferencia. Entonces, a mí me piden determinar si ese sistema es estable o no. Y si no es estable, pues bueno, nos piden calcular el valor de una constante k, que se la vamos a poner por aquí, ajá, en el denominador, para intentar que ese sistema sea estable y podamos corregir su respuesta en el tiempo. Ese es el objetivo. Entonces, el objetivo es primero determinar qué tan estable es y de ahí el valor de K de esa constante para que el sistema sea estable. Aquí yo se los puedo dejar de tarea, o sea, o simplemente ustedes pues sean curiosos, estudien porque a lo mejor puede venir ese problema digo, en el examen y a lo mejor viene
esta función de transferencia y yo lo único que voy a pedir es que me grafiquen y que me digan cuál es la respuesta en el tiempo discreto de este sistema, ¿no? Bajo una entrada escalón. Y ahí voy a ver si ese sistema que está siendo sometido a esa entrada de escalón es estable o no. Pero por el momento, aquí en el ejemplo se considera que ese sistema no es estable y por eso va a ser necesario la introducción de una constante K o un control. No hemos visto la estrategia, las estrategias de control aún, pero sería que nosotros le introdujéramos una estrategia de control proporcional a ese sistema para estabilizarlo. ¿Se entiende ahí lo que se quiere mostrar? Prácticamente sería demostrar con la gráfica si es O estable o no, ¿no? estable o no. Así es. Pero eso se lo dejo a ustedes de curiosidad, de tarea para que observen y practiquen si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a suponer que no es estable y aquí a ese sistema se le aplicó un control proporcional, un bloque de control, un bloque de la estrategia de control proporcional y se encontró que al final al aplicarle ese bloque, pues bueno, tiene la ecuación de la función de transferencia se modificó. Entonces la pregunta ahí es, ¿puedo o no analizar los polos y los ceros de este sistema en el círculo unitario? Sí, sí puedo. Sí se puede. Sí se puede analizar, sí se puede colocar. Pero necesitamos encontrar precisamente el valor de la variable K, ¿no? Y determinar si es estable. Entonces, ¿qué hago? Mi polinomio característico o mi función de transferencia está en términos de la variable z. Lo que yo hago sería el paso que necesitamos para analizar su estabilidad es hacer este cambio de variable en donde yo tenga la variable z, lo voy a cambiar por esta expresión de aquí, ¿no? Que es la transformación inversa bilineal. Entonces vean que es un procedimiento algo extenso y lo que se hace entonces antes de aplicar la transformación bilineal es ordenar la ecuación para que te quede de esta manera y ya una vez que tú apliques, ordenes bien tu polinomio como está aquí, sería aplicar la transformación bilineal inversa para que quede de esta manera así como está en la parte de color azul. Vean que es una expresión complicada, requiere de mucha álgebra para poder sintetizar esa expresión o al menos reducirla, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Bien, pues todo eso de azul es el denominador. Cuando se hace las sustituciones correspondientes o las reducciones, ya te queda algo así, como lo que estoy marcando. Entonces eso se sustituye en la función de transferencia y al final de todas las reducciones, pues la función de transferencia queda de esta manera. ¿Sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Ahora la pregunta es, ¿qué polinomio es el que necesito para trabajar con el criterio de Routh-Hurwitz? ¿El del denominador, el del numerador, perdón, o el denominador? ¿Cuál de ellos necesito?
Bueno, para emplear el criterio de Ruth-Hurwitz, necesito el polinomio del denominador en de la función de transferencia cambiada, ¿no? Entonces ya estoy en W, ok, entonces lo que hago es hacer el arreglo de Ruth. Al final, toda esa expresión, perdón, no les dije, haciendo los arreglos correspondientes algebraicos, pues bueno, ya se va a reducir a esta expresión sencilla. Y ya con eso, pues con eso vamos a trabajar con el criterio de Ruth haciendo el arreglo correspondiente de los coeficientes. Entonces vean que tiene esta forma de aquí, ese polinomio que se extrajo de la aplicación de la transformación bilineal. Y pues no me queda más que hacer el arreglo matricial del criterio de Ruth. ¿Ok? Ahora bien, el arreglo de Ruth me pide que yo forme esos coeficientes. Vean ustedes que en la parte izquierda o externa, pues ya estoy poniendo, ya no la variable f, ¿no? Ahora estoy poniendo la variable w. ¿Sí se ve? ¿Y por qué pongo W2, 1 y 0? Porque el orden de mi polinomio es de grado 2. ¿Sí se ve? Y por Sí. eso. Ok, entonces por eso pongo W2, W1 y hasta W0. Entonces, mi polinomio nada más tiene 3 coeficientes. ¿Cuáles son esos 3 coeficientes? Este es 1. 22.2 menos K es un coeficiente. 2 es un coeficiente y K es el coeficiente o la variable independiente de mi polinomio en W de segundo grado. ¿Ok? Y corresponde precisamente a esta forma. Entonces, fíjense cómo estoy acomodando en el arreglo de Ruth esos coeficientes de esta manera. ¿Ok? Pones A0, A1, A2 y como ya no hay más, pones 0 en la segunda columna, ¿no? Entonces, si ya tengo A0, entonces, ¿qué me falta para llegar al último renglón? Me falta entonces colocar el cálculo de mi primer coeficiente y hasta ahí. ¿Sí se ve? De hecho, aquí ya te estoy poniendo A0, A1, A2. Te estoy diciendo qué coeficientes son. Entonces, reescribes la matriz de Ruth y que te queda de esta manera, ¿ok? Date cuenta que yo ahí el coeficiente B1 no lo he calculado, simplemente lo dejo indicado. Entonces, una vez que ya tengo formado el arreglo de Ruth, lo que hago es calcular el coeficiente B1. El coeficiente B1 se calcula como el producto de A1 por A2 menos A0 por 0. Este 0 es este de aquí, ¿ok? Entre A1. ¿Y A1 quién es? Es el valor del coeficiente de A1, que es ese de ahí, ¿ok? Si yo hago las sustituciones de A1 por A2 menos A0 por 0, entonces me va a dar que B1 es igual a 2K entre 2 y hacemos la pequeña operación aritmética y nos da que B1 es igual a K. Una vez que ya consigo el valor del coeficiente B1, pues bueno, se sustituye aquí en el arreglo de Ruth.
Aquí la pregunta interesante, ok, ya tengo el arreglo de Ruth calculado. ¿Sí se ve? Pero yo les dije que para que el sistema sea o no estable, ¿qué es lo que había que hacer? Fijarse en la columna principal de los coeficientes que calculamos y que ya tenemos en la columna principal y observar que estos coeficientes fueran primero positivos y segundo que fueran mayores a cero, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿qué pasa si K recibe el valor de 1 o menos 1? Aquí recibo un menos 1 en vez de K, o sustituyo el valor de menos 1 y ya observo que ya este sistema tiene un menos 1 en la columna principal, un valor negativo, y ya ese sistema sería inestable. Entonces tiene que existir una forma en la cual yo puedo limitar los valores del rango de acción de K, ¿no? ¿Y qué hago? Pues recuerdo mis clasecitas de matemáticas 1, en donde yo vi inecuaciones, no sé si ustedes se acuerdan, y lo que hago es sujetar, agarro esta ecuación y agarro esta otra variable, esa constante B1, que es igual acá, y construyo mi siguiente par de inecuaciones. Entonces, la primera inecuación que me sale es, ok, el coeficiente B1 a fuerza tiene que ser mayor a cero. Ahí está mi primera inecuación, ¿no? La segunda inecuación es que ese coeficiente forzosamente, el, el- ese coeficiente de 20.22 menos K, todo ese valor de ese coeficiente tiene que ser forzosamente mayor a cero. Ujú. ¿Y qué implica? Cuando yo resuelvo esa pequeña inecuación, pues me va a quedar que K va a ser menor a 20.20. Entonces, si mi primera inecuación o mi primera condición me dice que K tiene que ser, entonces K tiene que ser mayor a cero y además tiene que ser K para que cumpla con el criterio de estabilidad, K, el primer coeficiente a cero, todo eso debe de, el rango de acción para que se cumpla y sea mayor a cero, K tiene que ser entonces menor a 20.20. Por lo cual, si junto mis dos inecuaciones o mis dos condiciones que yo encontré, K va a oscilar entre 0 y 20.20. ¿Para qué? Para que ese sistema pues sea estable, ¿no? Y cumpla con el criterio de Ruth-Hurwitz, en donde los coeficientes tienen que ser mayores a cero y además tienen que ser positivos. ¿Sí se entiende? Sí, esa parte sí. Ok. ¿Qué hubiese pasado si por algo que yo hice, K en vez de K recibe menos 2? Y aquí fuera, no sé, pues sí, K recibiera el valor de menos 2. Aquí sería 20.22 menos 2. No, sería más 2, ¿no? Sería más 2. 20 menos más 2 sería 22. Aquí sería aquí sería simplemente 22 en el arreglo de Ruth.
Aquí sería 22. Ahí sería 2 y aquí sería, en vez de K, sería menos 2, ¿no? Entonces, fíjate que si es así, 22 y 2 y menos 2, la pregunta es, ¿el sistema es estable? No, No, no lo es. Efectivamente, no es estable. Ahora, el criterio de Root sí te dice cuántas raíces de tu polinomio están afectando la estabilidad de tu sistema. El criterio de Root sí te lo dice. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, simplemente de el conteo de los cambios de signo que existen en la columna principal. Por ejemplo, si yo inicio mi conteo de la columna principal con nuestro coeficiente, pues aquí es positivo, no hay cambio, pero de positivo pasa a negativo, entonces yo ya tengo aquí un cambio de signo. Entonces, si mi ecuación es de segundo grado y tengo dos raíces, entonces lo que voy a encontrar es que una de mis raíces está afectando precisamente la estabilidad de mi sistema. ¿Y cuántas raíces? Pues nada más una. ¿Ok? ¿Se entiende? sí, esa parte sí. Pues ya es así es de simple vista, así es de sencillo ese criterio, la aplicación de ese criterio de Ruth-Hurwitz para determinar si un sistema es o no estable en forma absoluta. ¿Vale? ¿Dudas de esto o de lo que hemos visto? No, ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas respecto a esto, entonces pues la clase la hemos terminado. Espérenme tantito, voy a entregar ya mi reporte para finalizar la sesión. ¿Vale? Bueno, pues ya es todo. Muchas gracias por asistir. Nos vemos la siguiente sesión en la aplicación de su examen. ¿Sale? ok, más. Les deseo mucha suerte el día de su examen y estudienle, por favor. Sí, Otra, me estoy acordando de algo. Por ahí no sé si les explicaron algo del sistema. Ustedes hacen su examen, por ejemplo, su segundo parcial y la calificación creo que a ustedes ya no les va a salir visible. Así lo estoy entendiendo, ¿eh? ok. Ya no les va a ser visible, sino ya ustedes tienen que ir directamente al sistema KMA y ahí ver su calificación.
Va a Ah, ser ok. en el otro link que nos mandaron, ¿verdad? Así es, en el otro sistema. Esto es una situación que se da por automático. ¿Qué quiero decir? Que ya creo que ya no aparece hagan de cuenta que ustedes hacen su examen y ya no les aparece su calificación. Ustedes la tienen que revisar en el KMA. Ah, Ok. ok. Así es como yo lo estoy entendiendo. Así me lo dijeron, creo, ¿eh? Que así iba a ser. La verdad no me pregunten por qué fue así. No sé. No sé por qué tomaron esa decisión. Ok. ¿Vale? Cualquier cosa, pues de todos modos, pues lo que saquen, si tienen dudas, pues ya me preguntan y yo les comento. Ok. ¿Vale? Órale, pues. Dale, man. Sale, nos vemos. Luego. Bye. Las tareas, Sí, ahí Sí. necesitamos. dale, me la entregan, bye. Dale.